Lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en la antigua Roma es la gran civilización que capturó a Cristo y se encargó de crucificarlo. Los fundadores de la religión más grande del mundo, llamada católica, también es uno de nuestros primeros pensamientos. Pero también solemos pensar que el sexo se practicó libremente y sin prejuicios, y así se nos muestra en algunas series como por ejemplo Spartacus, en donde se podía ver a personas de la alta sociedad manteniendo relaciones sexuales con esclavos, en un disfrute total por ambas partes. Fiestas en donde se podía ver orgías a borbotones, sin ningún tipo de filtro ni remordimiento religioso. Y si te dijera que muchas veces el sexo era para un esclavo, también era considerado como castigo, ¿me lo creerías? Sexo, prostitución, relaciones sexuales del mismo sexo y todo tipo de prácticas sexuales eran el pan de cada día en la antigua Roma. Podemos pensar que estas prácticas no eran controladas, pero si te dijera que esto en realidad no es así, mucho tenía que ver el rol que asumías al mantener las relaciones. ¿Eras el pasivo o eras el activo? ¿Pertenecías a una clase alta o eras considerado como miembro de la sociedad? A continuación te contaré algunos secretitos de la sexualidad que los romanos de la antigüedad hacían en su día a día. Para empezar, cabe resaltar que en la antigua Roma no existían los términos heterosexual, homosexual, bisexual u otros términos LGBT modernos de nuestra sociedad actual. El sexo no era mal visto, era considerado como un regalo de la diosa Venus, diosa del amor, de la belleza y de la fertilidad, siempre que se realizara bajo las reglas sociales, es decir, con las personas y de la manera correcta. La importancia recaía en quién daba el placer, quién era el pasivo o el activo, en pocas palabras, el penetrador y el penetrado, aunque también le daban gran importancia al pudor. Por ello las prácticas sexuales debían ser bajo los estándares de la sociedad y debían tener con cuidado si no seguían estas reglas, pues si se demostraba que se realizaban actos indignos, la ruina podía llegar a caer sobre ellos tanto de manera personal como política, pues el estatus social era de gran importancia para los romanos. Hombres y mujeres podían tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, siempre y cuando la otra persona tuviera menos estatus social, como por ejemplo sirvientes, esclavos e inclusive hombres libres pero extranjeros, y prostitutas también. Los hombres tenían que ser participantes activos, pues la pasividad masculina estaba mal vista, porque simbolizaba la pérdida de control considerándolos débiles o femeninos. En cambio, las mujeres pertenecientes a las clases altas debían llegar vírgenes al matrimonio. La virginidad femenina en las clases pudientes representaba un gran valor en la sociedad. Las mujeres casadas, llamadas matronas, debían tener una conducta irreprochable, debían ser discretas, porque estaba en juego su honor. Pero las extranjeras podían permitirse una mayor libertad, ya que los romanos no las consideraban miembros de pleno derecho de la sociedad. Las matronas debían tener las siguientes cualidades: castidad, fidelidad y fertilidad, siendo esta última la cualidad física más admirada entre todas las mujeres. Debían ser esposas dedicadas a sus maridos y sus casas, y al salir a la calle usaban ropas holgadas para ocultar sus figuras, pues la belleza era solo exhibida para el marido. Hay una ligera similitud con los musulmanes, ¿verdad? Las mujeres, al estar más limitadas, optaban por sus esclavas mujeres para satisfacer su apetito sexual, porque nadie las acusaría de haberse dejado dominar por un esclavo. El sexo oral estaba mal visto y era considerado repugnante. Incluso estaba mal visto que un hombre le realizara el sexo oral a su esposa, ya que la boca era el instrumento de la política, el comercio y todas las actividades importantes donde se predominaba el poder. Y esto significaba ensuciarla, como además de dejar de ser la persona dominante. La esposa tampoco podía practicarle el sexo oral a su marido. Esta tarea estaba completamente reservada para las prostitutas y esclavos de ambos sexos. Tanto el felator como la felatrix eran socialmente despreciados, y estos términos incluso eran usados como insulto para los que practicaban este acto.
El cunilingus o sexo oral a una mujer también era considerado repugnante. Era una práctica más degradante, ya que la persona que lo realizaba se encontraba en una postura como un perro. Los besos vaginales eran uno de los peores insultos. Era usual que las mujeres ricas tuviesen esclavas para estas prácticas y así no corrían el riesgo de quedar en ridículo ante la sociedad. En resumen, estas normas afectaban más a las personas de la alta sociedad, ya que la sociedad romana era tan desigual como lo es en la actualidad. Los esclavos eran considerados como reses o como objetos y podían ser utilizados libremente para cualquier actividad, aunque fuera ilegal. Las relaciones heterosexuales y homosexuales podían no ser practicadas para obtener placer sexual, sino también que se consideraba que se podían ser aplicadas como castigo hacia los esclavos. Hombres y mujeres esclavos eran considerados juguetes sexuales, se debían respetar la jerarquía. Por ende, su fin era de darles placer a sus amos. Ellos no podían recibir placer por parte de sus amos y sus amos no debían ser penetrados por sus esclavos, ni practicarles el sexo oral, pero en muchos casos estas prácticas se hacían de manera ilegal y escondidas para evitar la vergüenza social. En el caso de la prostitución, este era considerada símbolo de la vergüenza. Las prostitutas y prostitutos eran considerados por debajo de la clase social baja. Era por esto que la prostitución era extremadamente barata. Ellos debían registrar legalmente su actividad, ya que su palabra no tenía validez ante una corte. Se les podía reconocer fácilmente estando en las calles. Las mujeres solían teñir sus cabellos de colores, como el rojo o el naranja, y usaban prendas de vestir que resaltaban su esbelta figura. La pornografía también estaba bien vista. Es por esto que se encuentran mosaicos u objetos con temática sexual bastante particulares. Aunque parezca increíble, la pedofilia también estaba permitida, pues era bien visto tener relaciones con menores de edad. Esto significaba la dominación absoluta ante los hombres. Justamente por esto se crearon leyes como Lex Cantinia, sustituida después por la ley Lex Lulia de Adulteris, promulgada por el emperador Augusto, que prohibió el adulterio. Así se regulaban las actividades homosexuales como otras legislaciones especiales de la milicia romana. Ponían pena capital ante estas prácticas. Todas estas leyes eran aplicadas solo a ciudadanos nacidos libres. Es por esto que los esclavos eran libres de estas leyes. Bastante paradójico, ¿verdad? Lex Cantinia. Esta ley regulaba el comportamiento sexual, incluía la pederastía, el adulterio y la práctica pasiva de la homosexualidad, llegando a estipular la pena de muerte para los varones libres que asumieran este papel en las prácticas homosexuales. La Lex Lulia es una ley aprobada como parte de su programa de restauración moral romana, con lo que pretendía preservar las bases morales del matrimonio y recomponer la familia. Fue hecha para dificultar el divorcio y reprimir el adulterio con severos castigos a los infractores, aunque estas leyes eran para los ciudadanos romanos, siendo evadidas por una gran parte de los esclavos o bárbaros, personas que pertenecían a pueblos fuera de sus fronteras. Estos podían ser pasivos o activos al no ser considerados personas. Julio César, político y militar romano, a sus 19 años fue enviado a Bitinia. Allí conoció a Nicomedes IV, que hasta ese entonces era rey de Bitinia. Según los rumores, César habría sido conducido a los aposentos reales, donde se habría tumbado en un lecho dorado como colcha púrpura, sobre la que Nicomedes lo habría sodomizado. Es decir, fue la parte sometida en un acto sexual entre hombres. En son de burla, sus enemigos le hicieron la fama con calificativos como la reina de Bitinia, Julio César, el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres. Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula, fue el tercer emperador romano que abusó sexualmente en repetidas ocasiones de sus hermanas menores. Utilizaba a esposas e hijas de senadores de quienes sospechaba o creía que eran sus enemigos, para saciar su apetito sexual y posteriormente a servir como prostitutas. De la misma forma, Calígula abusó de niños, jóvenes y ancianos por igual sin medir el límite de edad. Julia la Mayor.
hija de César Augusto y esposa de Tiberio. Tras el exilio de Tiberio, empezaron a correr rumores que Julia organizaba continuas orgías, incluso en lugares públicos. Mantuvo relaciones sexuales con muchos hombres y mujeres, entre ellos senadores, plebeyos, hombres y mujeres libres y esclavos, cometiendo adulterio con Julio Antonio, razón por la cual su padre Augusto tomó la decisión de exiliarla, ya que él promulgó la ley Lex Lulia. La envió a la isla mediterránea Pandataria, isla donde eran exiliadas las mujeres lujuriosas o ninfómanas, donde estuvo allí 5 años de su vida. Nerón Claudio César Augusto Germánico, más conocido tan solo como Nerón, llegó al poder con tan solo 17 años y probablemente fue el emperador romano más tirano y cruel que existió jamás en la antigua Roma. Nerón se enamoró perdidamente de Ésporo, un joven griego, al tener gran parecido con Popea, su ex esposa. El emperador mandó a castrar a Ésporo para poder casarse con él, ya que los matrimonios homosexuales estaban prohibidos. Luego de un incendio que destruyó Roma, Nerón la reconstruyó como un reino para sus placeres sexuales, dando grandes banquetes que incluían grandes orgías. También se conoce que uno de sus juegos preferidos consistía en vestirse con pieles de animales y de esta manera gustaba amarrar a sus esclavos en un poste y saltar desde una jaula atacando a mordiscos sus partes íntimas. Si te gustó el video, no te vayas sin dejarme tu like de por medio y suscríbete si aún todavía no lo has hecho. Yo soy Jemmy Maru y nos volveremos a ver en el siguiente video.